Siempre es un enorme privilegio compartir la palabra de Dios y en esta oportunidad vamos a iniciar una serie de estudios para comprender la forma en que Dios quiere proteger a sus hijos en este último periodo de la historia, cuando Satanás hará hasta lo imposible por engañar a los mismos escogidos. Corría el mes de marzo del año 2018 y ese sábado yo me senté en las primeras filas de la iglesia. El pastor inició su sermón con un dato estadístico. De todos los hermanos enfermos a nivel regional, el 70% de ellos padecían cáncer y muchos eran vegetarianos. El pastor trató de explicar este hecho diciendo que llevamos una vida muy sedentaria, dormimos menos y tomamos menos agua. Y tenía razón. Sin embargo, esta estadística tiene una razón mucho más puntual. En este primer tema, vamos a revelar el plan furtivo de Satanás, que está engañando y sometiendo al mundo entero de una forma tan sutil que apenas nos damos por entendidos. Para comprenderlo, hemos dividido nuestro estudio en dos partes. El primero de ellos, la obra que Dios espera hacer en su pueblo antes de su venida. Y el segundo, la estrategia de Satanás para arruinar esa obra que Dios quiere llevar a cabo en nosotros. Iniciemos con nuestro primer punto, la obra que Dios espera hacer en su pueblo antes de su venida. Para ello, vamos al libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9. Es un texto bastante conocido. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y la primera parte del texto del versículo número 10 dice: pero el día del Señor vendrá. Notamos cómo en esta primera parte los versículos se desarrollan en el contexto de la segunda venida del Señor. Y es justamente en ese evento que el versículo 14 nos dice lo siguiente: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados en él en paz, sin mácula y sin reprensión. El capítulo 5 de Mateo y el versículo 48 también nos dice, el mismo Jesús nos habla diciendo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el remanente, el pueblo de Dios que será salvo, es descrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, de la siguiente manera. Apocalipsis 14:5. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Vemos que estos textos nos hablan aquí de santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Pero avancemos en nuestro estudio ampliando la cita en el espíritu de profecía. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía al respecto? Patriarcas y Profetas 548.3. El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurarla es el objeto con que se concibió el plan de salvación y se le concedió un tiempo de gracia al hombre. Hacerlo volver a la perfección original en la que fue creado es el gran objeto de la vida, el objeto en que estriba todo lo demás. Nos damos cuenta aquí que el plan de Dios para nosotros es restaurar su imagen en el hombre, a la forma original como fue creado, un varón perfecto, sin mancha ni reprensión. Así como en el caso de Job, de quien Dios mismo se atrevió a decirle a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, justo, recto, irreprensible, sin mancha, como ningún otro en la tierra. ¿Lo has visto? Ante tremenda declaración, el enemigo simplemente guardó silencio. Después de haber escaneado a Job y haber tratado de identificar alguna falta en él, no pudo encontrarlo.
porque simplemente no había ninguna falta en él. Frente a esa declaración de Dios, Satanás no le llevó la contraria, no tenía argumentos. El gran engañador, el acusador de nuestros hermanos, no tenía nada que decir frente a Job. Simplemente se limitó a decir que su fidelidad era a raíz de las bendiciones de Dios. Así como Job, el Señor, cuando retorne a la tierra, espera tener un pueblo con las mismas características, irreprensibles y sin mancha. El deseado de todas las gentes nos dice lo siguiente: la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Y Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 47 y el párrafo 4, dice así: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Hasta aquí hemos visto que el plan de Dios es restaurar su imagen perdida en el ser humano. Pero llegar a la perfección cristiana es una imposibilidad para nosotros. El Camino a Cristo, la página 18, dice que el corazón del hombre es malo y que no lo podemos cambiar. Jeremías, en el capítulo 13, se pregunta: ¿podrá el etíope cambiar su piel? ¿Y podrá el leopardo mudar sus manchas? ¿Podremos nosotros llegar a hacer lo bueno estando acostumbrados a hacer lo malo? Es imposible. Sin embargo, se necesita un poder que pueda obrar desde adentro. Se necesita una nueva vida de lo alto, antes de que el hombre pueda ser cambiado del pecado a la santidad. Y ese poder es Cristo. Damos gracias a Él de que esa obra no es nuestra, sino es hecha a partir del favor de Dios a través de su Espíritu Santo. Sin embargo, en ese plan de salvación, en ese plan de redención y de llevar al hombre a la imagen de Dios, nosotros podemos ser sus colaboradores. ¿De qué manera? Podemos rendir nuestra voluntad en obediencia a Él. Y en relación a la obediencia, hay muchos aspectos que involucran, pero en relación a la obediencia podemos hablar de muchos aspectos, pero realmente quisiera enfocarme en uno de forma particular y que tiene que ver mucho en relación al camino de la santidad. La temperancia, la página 18 del párrafo 2 dice: es imposible que los que complacen el apetito alcancen la perfección cristiana. Una tremenda declaración al punto, concisa y en menos de 2 líneas. Es imposible que los que complacen el apetito puedan llegar a la perfección cristiana. Continúa diciendo este párrafo: el Espíritu de Dios no puede venir en nuestro auxilio y ayudarnos a perfeccionar caracteres cristianos mientras estemos complaciendo nuestros apetitos en perjuicio de la salud y mientras el orgullo de la vida tenga el dominio. Es claro el espíritu de profecía, pero parece un tanto exagerado pensar que nuestra santidad y la perfección cristiana dependa de lo que yo como. Veamos lo que ocurrió en la experiencia de Jesús. The Review and Herald, el 1 de septiembre de 1874, dice lo siguiente: muchos que dicen ser piadosos no investigan la razón del largo periodo de ayuno y sufrimiento que pasó Cristo en el desierto. Su angustia no dependió tanto de soportar el tormento del hambre como de comprender los terribles resultados de la complacencia del apetito y de la pasión sobre la raza humana. Y escuchen esto: sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidarse de Dios, y que se interpondría ¿de qué forma? Directamente en el camino de su salvación. En este primer punto, para resumir, hemos visto 2 cosas importantes. Primero, que Dios requiere de nosotros una vida
perfecta, santa, y antes de su segunda venida va a encontrar un pueblo cuyo carácter refleja el carácter de Dios. Y dos, que lo que nosotros comemos interviene para bien o para mal en esa obra que Dios quiere hacer en nosotros. Pasemos a nuestro segundo punto, la estrategia de Satanás para arruinar esa obra que Dios quiere llevar a cabo. Leemos en La Temperancia el párrafo 12, la página 12 del párrafo 1. Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría el fruto de la vid, como también del trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio por completo. Esto es terrible. Satanás tomaría algo que Dios había creado, el alimento, y lo convertiría en un veneno para tener el dominio completo del hombre. Quisiera compartir con ustedes un pequeño fragmento de un documental que revela esta realidad hoy en nosotros y que fue descrita por la inspiración años atrás. Si se cultiva una planta, esta nunca podrá contener más nutrientes que el suelo mismo. Por medio de la fotosíntesis, las plantas pueden retener carbono a través del CO2, pero no pueden producir nada más. Todo depende del suelo. Cuando en el suelo ya no hay más nutrientes, también tendremos una planta sin nutrientes. No obtenemos los micronutrientes que necesitamos para mantenernos saludables, y la consecuencia es que aparecerán cada vez más enfermedades crónicas, cada vez más temprano, de generación en generación. Forzamos la alimentación, por así decirlo, de grandes superficies, especialmente con nitrógeno, fósforo y potasio, de una forma que produce un rápido crecimiento, pero que necesariamente no hace que la planta en sí contenga muchos nutrientes. Cultivamos brócolis, zanahorias y patatas enormes, pero eso no significa que sean tan nutritivos como antes. No obtenemos más calcio y zinc, pero sí más hidratos de carbono. La productividad solo creció en este sentido. Aunque comamos el doble de verdura que en los años 70, esta no nos proporciona tantos minerales y oligoelementos como antes. Cultivos selectivos, de crecimiento rápido con raíces superficiales y bajo contenido de nutrientes. Si además el suelo está muerto y es incapaz de producir minerales y oligoelementos, ¿significa eso que la producción actual no logra realizar su tarea más importante, proveer de alimentos sanos y variados? Al cambiar a variedades de trigo modernas, perdimos la diversidad no solo en la agricultura, sino también en nuestra alimentación. Estas variedades de trigo modernas tienen un menor contenido en minerales. Es decir, obtenemos menos micronutrientes que de las variedades de trigo antiguas. Más carbohidratos y menos micronutrientes. Las vitaminas y minerales que regulan todas las funciones de nuestras células y que incluso en pequeñas cantidades son vitales para nosotros. Más azúcar, menos nutrientes. ¿Puede ser que comamos más porque nuestros cuerpos sufren deficiencias? ¿Comemos más porque hay menos nutrientes? Sí, creo que es lo que hacemos. Creo que nuestros cuerpos lo buscan. Quieren algo que sea sustancioso y que estemos satisfechos, pero no sobresaturados. Es decir, se puede comer demasiado y, sin embargo, estar desnutrido. Y ese es uno de los mayores problemas que tenemos en este momento.
cuando se trata de la salud en nuestra sociedad occidental. Nuestra alimentación es la principal razón de las enfermedades crónicas en nuestros tiempos. Y debemos concentrarnos en la microdesnutrición. Sabemos que los micronutrientes son parte de muchas funciones en las células. Es difícil medir a dónde conduce este déficit. Podría ser cualquier enfermedad. Compensamos cereales y arroz con bajo valor nutricional. Cuando se refinan, pierden aún más de sus minerales y micronutrientes. Por lo tanto, añadimos sustancias como hierro, zinc y cobre en cantidades que probablemente no sean fisiológicamente justificables. La mayoría de los alimentos para bebés están enriquecidos con hierro. Pero solo asimilamos un 2% aproximadamente de este hierro con el que enriquecemos los alimentos. El resto va al colon. Y el hierro modifica la flora intestinal. Actualmente asociamos muchas enfermedades de Occidente con la modificación de la flora intestinal. Alergias, intolerancia al gluten y diabetes tipo 1 en niños. Pequeñas modificaciones y deficiencias crean un desequilibrio que conduce a la llamada hambre oculta y a enfermedades crónicas. ¿Podría ser el contenido reducido de nutrientes en nuestra alimentación su origen básico? ¿Sufrimos de enfermedades carenciales? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿No deberían nuestros alimentos contener todo lo que necesitamos? Un problema con los fertilizantes con contenido de fósforo es que a menudo contienen cadmio. Eliminar esto es costoso. Conservarlo significa que en el futuro nuestra comida contendrá mucho cadmio. En la agricultura moderna se acumulan muchos problemas. Hipócrates, el padre de la medicina, dijo alguna vez, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Pero hoy por hoy, el alimento no es nuestra medicina. Probablemente sea el mayor de los problemas que tenemos. Cerca del 90% de las enfermedades provienen de lo que comemos. Menos nutrientes en el plato y más venenos provenientes de insecticidas y fungicidas. Varios estudios han demostrado que el déficit de nutrientes esenciales en nuestra dieta puede ser la base de ciertos trastornos mentales y de comportamiento. Notamos la forma en que relacionamos la deficiencia de la alimentación con el comportamiento. Eso tiene que ver con nuestra conducta y con nuestro carácter. El contenido nutricional de los alimentos está disminuyendo. Y allí vemos una tabla en la que, por ejemplo, el plátano, hoy por hoy, contiene 95% menos de vitamina B6 que en años anteriores. Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, la página 125 y el párrafo 2 dice lo siguiente. Veo que en el futuro nuestro pueblo experimentará dificultades enormes como montañas a causa de la forma en cómo algunas cosas se llevan actualmente, y en particular con relación al negocio de los productos alimentarios. A medida que avanzamos, tendremos que vérnoslas con problemas de invención humana difíciles que acarrearán mucha perplejidad. Negocio de productos alimentarios. Si notamos esto, este párrafo fue escrito en el año 1901 y la primera planta transgénica fue creada en el año 1986, varios años después. Estos alimentos, Monsanto es el nombre de la empresa que desarrolla este tipo de alimentos escasos en nutrientes y cargados de venenos, y que producen un sinnúmero de enfermedades. Y ahora se alió con Bayer, líder mundial en productos farmacéuticos, para que de esta manera una misma empresa que
produce o provoca enfermedad a través de sus productos alimenticios sea la misma que provee la solución para dichas enfermedades. Megafusión de Bayer-Monsanto, la aspirina que enferma de cáncer al cuerpo. Así titula este artículo en internet. La misma química que nos produce cáncer con el herbicida del glifosato a lo largo de la cadena alimenticia también pretende hacer negocio vendiéndonos el presunto remedio a través de sus medicamentos. Un ejemplo de este tipo de alimentos deficientes se ve evidenciado en la carencia de magnesio que hoy por hoy es tan común. ¿Pero por qué falta magnesio? Si está presente, se supone que está presente en alimentos tan comunes como la papa, la zanahoria, el brócoli, las semillas de girasol. El problema es que ya no está. Cuando nosotros arrancamos una planta del suelo, cosechamos un fruto, este se trae consigo al menos 35 elementos del suelo, de los cuales la industria agrícola solamente repone 3 de ellos: nitrógeno, potasio y fósforo. ¿Qué pasa con una deficiencia de magnesio? ¿Qué puede producir una deficiencia de magnesio? Puede provocar ansiedad y cambios de estado de ánimo. Una vez más, vemos que la deficiencia de ciertos nutrientes en los alimentos puede afectar nuestro comportamiento, nuestra conducta y nuestro carácter. Además, la carencia de este mineral puede producir hipertensión. Y allí tenemos un verdadero problema. ¿Cómo se trata la hipertensión? Cuando se diagnostica a alguien con hipertensión, lo que se le receta son pastillas, medicamentos, losartán, nifedipino, esomeprazol, un protector gástrico para que pueda continuar tomando sus antihipertensivos por el resto de su vida. La pregunta es, ¿qué pasará con aquellos adventistas que tengan una dependencia farmacológica en el tiempo de crisis? No podemos llevar todos estos medicamentos para la montaña, para la huida, y cuando se acaben, cuando llegue el momento de que no se pueda ni comprar ni vender, agarraría perplejidad, dijo la hermana White. Este párrafo, en la temperancia, la página 12 y el párrafo 3 dice: el secreto de la estrategia enemiga. La intemperancia de cualquier clase entorpece los órganos sensoriales, debilita de tal forma el poder cerebral que las cosas eternas no son apreciadas, sino colocadas en el mismo nivel que las cosas comunes. Y este tipo de intemperancia aplica también para la forma en que nos estamos alimentando hoy en día. Si nos acostamos muy tarde, en horas de la madrugada, y dormimos tan solo un par de horas, nuestra mente está nublada y cargada, embotada y con lentitud para responder. De la misma forma, estos alimentos escasos en nutrientes provocan el mismo efecto. Si tomáramos a una persona y se le diera solamente pan y agua de comer, y a otra que coma de todo y que su alimentación sea saludable, después de 4 semanas, ¿quién podrá tener mejor respuesta mental? Todo este tipo de alimentos neurodeficientes está afectando nuestra vida espiritual, está afectando nuestra mente, influyendo sobre nuestro carácter y causando enfermedad. La temperancia, la página 12, el párrafo 4 dice: los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual Dios, el Dios del cielo, puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Este artículo en internet explica lo siguiente: el cerebro necesita recibir los nutrientes adecuados para que pueda hacer sus funciones de forma óptima.
Una alimentación equilibrada produce sustancias tóxicas que pueden envenenar la sangre y afectar a nuestra memoria y nuestra lucidez mental. Una dieta rica en vitaminas para el cerebro es muy importante. Y la parte de abajo dice, si no nutrimos adecuadamente nuestro cerebro, puede ser que perdamos memoria. Que no tenemos, si no nutrimos adecuadamente nuestro cerebro, puede ser que perdamos memoria, que no tengamos tanta capacidad de control emocional. Esto quiere decir que seguramente vamos a ser más intolerantes, que vamos a ser más airosos, que vamos a tener menos paciencia, menos control emocional. Y termina diciendo esta última parte. E incluso que nuestro carácter empeore. ¿Tiene que ver esto con nuestra vida espiritual? Indudablemente sí. De la misma manera en que un niño se ve afectado al comer productos industrializados a base de aditivos, su atención es dispersada y puede presentar hiperactividad. Todo este tipo de alimentos están afectando nuestro comportamiento, nuestro carácter y nuestra vida espiritual. Hablando del pueblo de Israel, la sierva del Señor dice lo siguiente: se proponía quitarles el régimen alimentario excitante con que había subsistido en Egipto, pues quería que estuvieran en perfecta salud y vigor, y cuando entraran en la hermosa tierra hacia la cual los estaba conduciendo, de modo que las naciones paganas circunvecinas se vieran constreñidas a glorificar al Dios de Israel, al Dios que había realizado una obra tan maravillosa para su pueblo. Si los israelitas se hubieran sometido a los requisitos de Dios, habrían tenido una posteridad sana, pero eligieron seguir sus propios caminos, andando según sus dictados, los dictados de su propio corazón. Complacieron sus apetitos y consultaron sus gustos y deseos personales. Como resultado, el desierto quedó sembrado con sus cadáveres. De toda la multitud que salió de Egipto, 600,000 fuertes hombres de guerra, además de las mujeres y niños, solo 2 enterraron en la tierra prometida. ¿Se repetirá la historia? No tiene por qué. El problema está en que lo que Dios ha puesto como alimento ahora no sirve. ¿Qué vamos a comer entonces? Dios ha hecho una provisión para nosotros. Pero lo que quiero resaltar, hermanos, es que estamos en guerra. Y como pueblo de Dios que tiene una verdad para este tiempo, somos el objetivo militar del enemigo. Apocalipsis 12 dice que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios, contra los que tienen la fe de Jesús, contra los que obedecen las leyes de la salud. Y en esta guerra, para él, no hay reglas. Satanás es un tramposo y ha hecho creer a muchos seres humanos que Dios es injusto. Él dice que no podemos llegar a esa santidad, que no podemos dejar de pecar y que como el pecado es la transgresión de la ley, entonces Dios es injusto porque nos da una ley que no podemos cumplir. Ahora lo quiere señalar de que lo que escogió Él como alimento para nosotros no cumple las demandas que nuestro cuerpo necesitan y que aún los mismos vegetarianos están enfermos. Este tema de la comida no es un asunto de salvación por obras. No se trata de que si yo soy vegetariano, ya tengo el cielo ganado. No es una religión por obras, no es una religión farisaica. Pero según lo que hemos leído y hemos entendido, esto puede ser un indicador si andamos en ese camino de la santidad o no. Porque cuando Cristo empieza a vivir en mí, modifica mis gustos, cambia mis deseos y me hace una nueva criatura. El Señor ha hecho provisión para que frente a esta problemática tengamos una salida. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el tema de nuestro próximo estudio, del cual estaremos hablando. Mi deseo y mi oración es que podamos estar tan aferrados de la palabra de Dios, podamos creerle de tal manera a Él, que podamos seguir al pie de la letra sus instrucciones, porque todo lo que Él dice es para nuestra bendición. Que el Señor les bendiga.